Buenos días, bienvenidos a este webinario de mantenimiento predictivo con MATLAB, un enfoque basado en datos. Mi nombre es José David Montoya y soy ingeniero de aplicación de MathWorks que soporta el territorio de Latinoamérica. El día de hoy, la idea es que hablemos un poco de los diferentes algoritmos predictivos que les pueden ayudar a ustedes a agendar el mantenimiento. Esta es la agenda para el día de hoy. La idea es que hablemos primero de algunos conceptos de mantenimiento predictivo. Después vamos a enfocarnos en dos ejemplos dentro de MATLAB. Luego les voy a mencionar algunos de los recursos adicionales que tenemos. Y por último, la sesión de preguntas y respuestas. Así que si durante el webinario tienen algún tipo de inquietud, eh, pueden utilizar el panel de preguntas y respuestas y yo al final de la presentación eh, las contestaré. Pero antes de comenzar, me gustaría mostrarles a ustedes cómo se ve una aplicación finalizada o final de mantenimiento predictivo. En este caso vamos a tener una aplicación que fue construida en MATLAB, pero es desplegada a través de una página de internet. El objetivo de esto es que pueda estar disponible en todo momento a los diferentes operarios. Aquí lo que vamos a ver es un compendio de nuestros equipos, en este caso son unas bombas que yo tengo que monitorear y vamos a tener un código de colores que nos va a indicar el estado de cada una de estas bombas. El color verde indica una condición saludable y el color rojo puede indicar o que hay algún tipo de falla o que estamos cercanos a que se necesite mantenimiento. Y esto lo hacemos por medio de entrenar un modelo predictivo y teniendo en cuenta los datos actuales de nuestras bombas. También en la otra pestaña podría ver o puedo ver el comportamiento individual de cada uno de los elementos. En este caso vemos que la bomba número uno tiene un comportamiento normal y que tiene una predicción o que dentro de 61 días más o menos vamos a necesitar hacerle mantenimiento, pero está operando normalmente. El caso, por ejemplo, de la bomba número 3 tiene en este momento un comportamiento y una predicción que en 41 días se debe hacer el mantenimiento, pero vemos que hay una alarma de algún tipo de falla. Entonces esto es lo que esperaríamos ver, ¿cierto? Que ya de pronto el operario viendo que hay una falla, de pronto no va a esperar los 41 días, sino que va a tomar la decisión de agendar el mantenimiento un poco antes. Entonces esto es lo que queremos llegar el día de hoy. No vamos a enfocarnos mucho en la parte gráfica o el desarrollo de la interfaz, pero sí de los dos modelos que están funcionando, tanto la manera de clasificar si hay unas fallas en mi equipo y la estimación de cuántos días faltan para hacer el mantenimiento o cuándo se debe hacer el mantenimiento. A la pregunta de por qué realizar mantenimiento y por qué realizar mantenimiento predictivo, lo que vemos es que si nosotros estamos realmente interesados en preservar los activos y el funcionamiento de nuestras plantas, tener mantenimiento es algo esencial, dado que nuestros equipos cuestan nuevos millones de dólares y queremos sacarle el provecho y que siempre se mantengan en funcionamiento. Las fallas pueden ser peligrosas no solo para nuestros propios operarios, sino para terceros. Y el mantenimiento también puede llegar a ser costoso y puede ser peligroso. Por lo tanto, hacer mantenimiento cuando es realmente necesario y cuando nuestros equipos realmente tienen signos de deterioro es algo fundamental y es algo que nos va a ayudar bastante. Tenemos tres tipos de mantenimiento. Primero tenemos un mantenimiento reactivo. Este lo realizamos cuando nuestros equipos se dañan. Eh, Tenemos el segundo mantenimiento que es el programado. Esto lo hacemos mucho en base a la experiencia de nuestros operarios o también por recomendaciones de los fabricantes. Lo que hacemos es establecer una frecuencia en la cual vamos a hacer el mantenimiento de nuestros equipos. Digamos que el más usado es este segundo tipo de mantenimiento, que es un mantenimiento programado, pero muchas veces nuestros operarios van a encontrar que los equipos estaban funcionando adecuadamente cuando se hizo el mantenimiento. Entonces digamos que hubo algo de pérdida de recursos si se hizo de esta manera. Y también muchas veces nos vamos a encontrar con fallos en los intermedios de estos mantenimientos
y dado que nosotros no estamos monitoreando las condiciones operacionales de la máquina, sino que simplemente estamos siguiendo como una agenda, ¿cierto? Por eso es que es importante el tercer tipo, que es el que vamos a tratar hoy, que es intentar predecir cuándo es el momento adecuado para realizar mantenimiento, que es algo, digamos, individual a cada equipo que tengamos. Y esto nos va a permitir entonces agendar cuando realmente es necesario, justo antes del equipo, que el equipo se vaya a dañar. Cuando estamos hablando de algoritmos de mantenimiento predictivo, lo que estamos hablando es que vamos a generar un modelo que va a tomar decisiones basados en datos, es decir, en los datos operacionales de nuestros equipos. Y queremos dar respuesta generalmente a tres preguntas. La primera, si mi equipo está operando normalmente, esto se conoce como detección de anomalías. Segunda, es una vez que detectamos que hay una anomalía, preguntarnos o entender por qué se está presentando. Normalmente esto viene del lado de clasificar el tipo de anomalía y lo que llamamos monitoreo de condiciones. Y tercero es una vez yo entiendo o clasifico mi anomalía, yo quiero saber cuánto tiempo más puede funcionar mi equipo en estas condiciones antes que realmente se dañe o se estropee del todo. Y esto es lo que llamamos estimación de la vida útil restante. Entonces, sin importar cuál de las tres preguntas estemos contestando, el flujo de trabajo va a ser muy similar. Y vamos a empezar inicialmente con la adquisición de los datos. La adquisición de los datos para el caso usualmente son sensores en campo de nuestros equipos que tienen ruido, que tienen problemas muchas veces en la medición, que pueden tener datos faltantes. Por lo tanto, vamos a necesitar hacer una etapa de preprocesamiento. La idea es ajustar a una señal más adecuada y de esta señal, una de estas señales más adecuadas, sacar a lo último unos indicadores de condición. La idea de estos es que estos son los indicadores o las características con las que vamos a entrenar o que vamos a utilizar para entrenar nuestros modelos. Cuando entramos a nuestros modelos, normalmente son modelos que se conocen como de Machine Learning, que es modelos que van a aprender basado en los datos experimentales de nuestros equipos. Y esto va a ser un proceso iterativo, ¿cierto? Porque realmente nos va a ser difícil desde el inicio encontrar el mejor modelo. Entonces vamos a tener que iterar continuamente, escoger diferentes modelos y diferentes opciones de los mismos hasta que a lo último seamos o digamos que el rendimiento sea algo que consideremos adecuado. Y luego vamos a entrar a la fase de despliegue e integración que tiene que ver mucho con cómo queremos que el usuario final vea nuestro algoritmo o nuestra aplicación final, muy similar a lo que les acaba de mostrar. Puede ser una página de internet, puede ser un ejecutable, puede ser un dashboard, puede ser un reporte. Y la idea es que esto también sea iterativo, ¿cierto? O sea, algo que una vez yo eh, vaya al finalizado pueda volver al inicio y sintonizar algunas cosas para mejorar el rendimiento. Bueno, entonces el día de hoy vamos a explorar un par de ejemplos dentro de MATLAB y todos van a estar enfocados a este equipo que es una bomba triplex. Esta bomba es muy utilizada en el sector de gas o de petróleos y simplemente la idea es asegurar un flujo uniforme. Realmente hoy no me voy a enfocar mucho en la bomba como tal, quiero que lo piensen como un equipo que esté funcionando en alguna de sus plantas y que simplemente vamos a querer y vamos a necesitar primero clasificar el tipo de fallas y después ver cuánto tiempo voy a, voy a necesitar o va a necesitar de- para hacer la estimación de vida útil del equipo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo puedo funcionar en alguno de estos estados de falla hasta que realmente el equipo necesite urgentemente el mantenimiento? Vamos a tener entonces unos datos basados en fallas. Vamos a tener el 7 fallas que van a corresponder a partes de los elementos físicos y vamos a tener también un comportamiento normal.
Estas fallas van a estar representadas o digamos que las entradas a nuestro modelo van a ser eh, un sensor de presión y un sensor de temperatura, que son los que tenemos disponible en nuestro equipo. Entonces tenemos unas mediciones de sensor y de flujo y de presión que van a tener categorizados los errores, es decir, unos datos históricos que teníamos de cómo funcionaba, cómo fluctuaban, digamos, las señales cuando existían estos fallos. Más o menos así vamos a ver las señales que tenemos. Nuestras señales van a ser coleccionadas en un rango de 2 segundos, donde la primera parte es una parte transitoria que no vamos a tener en cuenta, solo vamos a analizar la señal en estado estable. Vamos entonces a MATLAB y aquí vamos a encontrar un Live Editor, que es un editor que es un compendio de comandos que yo seguí para resolver este problema. Entonces la primera parte eh, vamos a ver qué es la parte de cargar los datos. Nosotros tenemos los datos ya en una base de datos interna y los vamos a explorar. Y de una vez lo que voy a hacer es partir los datos porque la idea es entrenar un modelo. Entonces siempre vamos a necesitar hacer una validación del modelo. Por lo tanto, yo voy a separar los test de los datos que tengo en entrenamiento y otro para hacer el testing. Es algo muy común que se hace cuando estamos haciendo los algoritmos de Machine Learning. Antes de continuar, les quiero mostrar cómo se ven los datos para que tengamos una idea. Entonces aquí tenemos eh, cada uno de estos espacios de tiempo en el que se tomaron las medidas. Entonces tenemos un sensor, una medida de flujo y otra medida de presión asociado a un código de falla. Si vamos a cada uno de los datos, podemos ver que era muy similar al que vimos en la diapositiva. La idea es que tenemos muchos de estos datos, tanto de flujo como la presión, asociados a los códigos y vamos a poner al algoritmo a aprender. Ahora, cuando vamos a ingresar este tipo de datos, realmente el modelo le va a ser muy difícil discriminar qué información hay aquí. Por lo tanto, uno tiene que generar esos indicadores o estas características que les había comentado. Y la mejor manera de hacer esto es utilizando una de las interfaces gráficas que tenemos que nos va a ayudar a hacer este proceso mucho más fácil. Vamos aquí a la sección de apps, que son nuestras interfaces gráficas, y vamos a la sección de sistemas de control y abrimos esta que se llama Diagnostic Feature Designer. Estas interfaces en general están diseñadas para que se naveguen de izquierda a derecha utilizando la barra de tareas. Eso es lo que vamos a hacer. Primero importamos nuestros datos con la variable que conocíamos. Y aquí vamos a tener entonces las dos variables, ¿cierto? La variable de flujo y la variable de presión. El flujo normal siempre es ver las señales. Entonces con esta primera parte podemos ver las señales una encima de la otra con todos los códigos. Entonces estas son toda la base de datos. De hecho podemos hacerlo un poco más visible para que miremos que están los diferentes códigos a las diferentes señales con los diferentes códigos. Y a lo último, lo que realmente necesitamos es generar características de la señal, de estas dos señales. Entonces tenemos la opción de hacer un análisis en el tiempo y un análisis en la frecuencia. Voy a hacer primero el análisis en el tiempo. Entonces siguiendo los pasos vemos que aquí puedo utilizar eh, la extracción de este tipo de características del tiempo que en general son muy enfocadas a la parte estadística. Y aquí puedo escoger en esta pestaña, me generan las opciones y puedo escoger las que más me interesen. En este caso las voy a seleccionar todas porque realmente no tengo ningún tipo de preferencia inicial. Una vez termine, él va a calcular, bueno, él va a calcular eh, todas las características de toda la base de datos que tenemos y va a generar primero una tabla y
histograma por cada una de las variables o cada una de las características discriminadas por el código de falla. Entonces aquí podemos ver la discriminación que se hace y los histogramas, y de hecho podemos volver un paso atrás y, como les había comentado, también hacer un análisis de los componentes de frecuencia. Pero nuestra señal está en en el dominio del tiempo, por lo tanto lo que debemos hacer antes, voy a hacerlo entonces ahora con la variable presión, con la señal presión, y es estimar el espectro de potencia. Entonces primero hacemos esa parte, que es una parte de procesamiento previo, y generamos el espectro de potencia de todas las señales. Y a ese espectro de potencia entonces le vamos a sacar de nuevo las características necesarias para que podamos ingresarlas al algoritmo de Machine Learning. Aquí vemos entonces que se nos habilita la opción de la frecuencia y podemos computar entonces algunas de eh, de las características en frecuencia. Podemos añadir algunas, quitar las que yo quiera. Realmente la idea de esto es que sea bien interactivo, que ustedes prototipen rápidamente este tipo de soluciones. Y esto va a añadir entonces estas características a la tabla que ya había generado. Entonces ya tenemos muchas más características, y también va a añadir los histogramas, haciendo entonces un barrido de todas las características, y yo puedo seguir iterando, ¿cierto? Yo puedo encontrar otras características que también me las pueden suministrar la interfaz, pero al último de pronto lo que yo necesito es un ranking que me diga si estas características sí van a influir como tal en reconocer este tipo de fallas. Entonces, para aquí vamos a la última parte de la interfaz, que es el que me va a dar un ranking de todos estos modelos, o de todos los resultados de todas estas características. Y ya yo puedo escoger cuáles usar, si los quiero utilizar todos o si solo quiero utilizar los más significativos. ¿Cómo los voy a utilizar? La idea es que los podamos utilizar dentro de MATLAB y y después ir a entrenar los modelos. Puedo generar una función. Esto va a permitir que cuando yo quiera volver a hacer este proceso, simplemente lo pueda hacer programáticamente y no tenga que abrir esta interfaz. Y también puedo exportar los modelos directamente a MATLAB, o las características como una tabla a MATLAB, que es lo que vamos a hacer. Podemos seleccionar todos o los más importantes. Eso ya es parte del diseño de que ustedes puedan eh, decidir. Y ya los tenemos dentro de nuestro variable de trabajo, ¿cierto? Aquí ya se importaron. Entonces eso fue lo que yo había hecho en este script. Entonces yo generé eh, un número de características de pronto un poco mayor. Yo le generé diferentes características con el objetivo de tener bastantes opciones para el algoritmo de Machine Learning, y de hecho aquí lo que yo hice fue generar la función a través de la interfaz, y es la que voy a replicar. Entonces en este momento abrí el pool de paralelo para que, como vamos a entrenar algunos algoritmos de Machine Learning, la idea es que se nos facilite y que sea mucho más rápido la ejecución de los mismos. Entonces una vez termine de ejecutarse esta función, vamos a tener una tabla nueva con más características. Eso nos va a permitir algo de flexibilidad a la hora de entrenar en el algoritmo de Machine Learning. Y lo que necesito ahora es escoger o pensar cómo escojo mi algoritmo, ¿cierto? Si conozco algún tipo, por algún trabajo previo que hice, o tengo alguna experiencia con, con un algoritmo específico, pero normalmente es algo difícil de hacer, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros también vamos a tener una app que nos va a ayudar a iterar en diferentes algoritmos, y va a hacer el trabajo mucho más fácil. Vamos entonces en esta vez a la parte de Machine Learning y Deep Learning, en la parte de las apps, y vamos a escoger el Classification Learner, que es en el que nos va a ayudar a, como su nombre dice, a clasificar
estos fallos que tenemos, ¿cierto? Tenemos una salida categórica, por decirlo así, por eso necesitamos esta app. Entonces, de nuevo, esta app se recorre de izquierda a derecha. Vamos a, lentamente a ir progresando en el flujo de trabajo. Es muy similar, importando los datos. En este caso, esta es la variable que les había comentado que hice a través de funciones y él automáticamente va a decir cuál de las filas, o perdón, cuál de las variables es la variable de respuesta que es de tipo categórico. Aquí son algunas propiedades de validación que tienen los algoritmos. Y inicialmente la aplicación nos grafica dos elementos, dos de los predictores o las características que extrajimos, y uno puede ver cómo se comportan las diferentes clases con estos dos predictores. Ahora, la parte fundamental que vamos a enfocarnos más es en la parte de entrenamiento de los modelos. Y aquí lo que tenemos es una gran lista de modelos que nos van a ayudar a iterar y a encontrar la mejor solución. Voy inicialmente a entrenar los modelos más rápidos por cuestión de tiempo y voy a utilizar la opción de paralelo. Como les dije anteriormente, la idea es que hagamos esto lo más rápido posible, y lo que está haciendo entonces esta opción es permitiendo que cada núcleo que tiene mi máquina pueda entrenar un modelo separadamente, porque los modelos no dependen uno de otro, ¿cierto? Entonces es un entrenamiento en paralelo, es una muy buena manera de utilizar los recursos que ustedes tengan disponibles. Esto es parte de la función de cómputo paralelo que tenemos. Y miren que lentamente él ya está regresando eh, los resultados de cada uno de estos modelos. Vemos que entrenó 9 modelos. Hay muchos más que ustedes pueden entrenar. Y digamos que nos vamos a quedar inicialmente por este, que es el árbol, que le fue relativamente mejor que los demás. Aquí lo que encontramos es una matriz de confusión que nos explica visualmente cómo le fue al algoritmo. Entonces voy a cambiar esto de pronto a porcentajes para que sea un poco más claro. Y la idea de esta matriz es que nos encontremos con una diagonal donde esté poblada en una gran parte, ¿cierto? Estamos esperando que esto sea una diagonal azul completa, porque es donde lo que nos va a decir que la clase que era verdadera coincidió con la clase que predijo el algoritmo. Aquí entonces uno puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Puede analizar si el comportamiento general, que es el 68%, es suficiente para mi algoritmo, o si la diferenciación entre clases es suficiente y que puede ser mejorado. Una de las cosas que puede ser mejorado es que cuando entrenamos estos modelos estamos escogiendo unas opciones estándar de cada uno de ellos. Pero de pronto esas opciones uno las podría optimizar aún más. Esto se llama sintonización de hiperparámetros y es algo que podemos utilizar a través de esta interfaz para mejorar el rendimiento de los modelos. Entonces, para hacer uso de esta opción, vamos a utilizar la familia de los árboles y vamos a escoger la última opción, que es el árbol optimizable. Y aquí vamos de nuevo a entrenar, y aquí lo que va a hacer es, el software va a hacer una optimización bayesiana de las diferentes opciones que tiene el modelo. Estas opciones igual las podemos escoger. Para el caso de árboles está por ahora utilizando solamente 2 hiperparámetros, pero dependiendo del modelo pueden ser muchos más, y nosotros aquí en la parte de settings lo podríamos configurar. Entonces el modelo itera varias veces, también esto es algo que podemos modificar, y al último nos va a dar una combinación de las opciones dentro de los modelos o dentro de la familia de árboles que nos va a dar el mejor resultado. Aquí vamos a ver entonces eh, el resultado de esta optimización también a través de la matriz de confusión, y vemos que mejoró, ya es un 75%, y también mejoraron algunas de las clasificaciones. Por ejemplo, no sé si recuerdan, esta estaba como alrededor del 70% y subió ya al 95%, que es realmente una buena mejora para la clasificación. Y esta es como la manera de poder iterar, ¿cierto?
Ustedes pueden tener la opción de entrenar todos los modelos, obviamente se van a demorar más y depende mucho de los datos que tengamos y van a poder entonces a lo último decidir si cómo se clasifican internamente o cómo se comporta internamente las clasificaciones, algo que a ustedes eh, les parece adecuado. Y este entonces ya es nuestro modelo, ¿cierto? Lo que nos falta es exportarlo. Entonces lo podemos exportar como una función para hacer esto, volverlo código, líneas de código, o también podemos exportar un modelo como tal. Este modelo lo que va a hacer es que lo podemos eventualmente poner detrás de una aplicación, detrás de un, unas líneas de código que vaya a ver nuestro resultado final, que puede ser una interfaz, puede ser un ejecutable, puede ser lo que ustedes necesiten. Otros me podrían decir, bueno, ¿qué tanto puedo mejorar estos modelos, cierto? ¿Qué pasa si yo quiero es un barrido no solo de los elementos de cada modelo, sino todo, modelos y de las opciones? Entonces eso también lo podemos realizar y de hecho fue lo que yo hice. Entonces yo inicialmente aquí también entrené los modelos y generé una función y tuve un porcentaje similar, 78%. Esto, acuérdense que había separado unos test una parte de los datos para hacer un testeo y ese testeo nunca lo ha visto el algoritmo de entrenamiento, entonces es la mejor manera de uno ver si su algoritmo funciona o no, o sea que empiece a apreciar datos nuevos y aquí vemos cómo se va a comportar nuestro algoritmo en este caso. Vemos que a la opción de datos nuevos ha mejorado mucho el rendimiento. Y por último, lo que yo hago es una barrida. Y en este caso voy a utilizar algo que se llama AutoML, que la idea es que entrene absolutamente todos los modelos, como les comenté, y todos los hiperparámetros de cada modelo. Entonces esto sí se toma mucho más tiempo. Es utilizando nuestra función fit-c-auto y es una manera de mejorar el rendimiento. Eh, no lo voy a hacer, aquí tengo los resultados de la última vez que lo ejecuté y vemos que también aumenta la predicción. Eso es entonces lo que ustedes pueden hacer para mejorar e iterar entre los diferentes algoritmos de Machine Learning y obtener un mejor resultado que ya vamos a poder utilizar esto en una interfaz gráfica cuando vengan nuevos datos y que estar seguro de que cada vez que califico una falla o clasifico una falla es la falla o es el estado en el que está mi bomba. Bueno, entonces sumarizando o haciendo un resumen de lo que vimos, entonces teníamos los datos, hicimos una parte de preprocesamiento, identificamos los indicadores de condiciones, eso lo hicimos con la primera app enfocada en la extracción de características y después entrenamos los modelos con la segunda app. Entonces miren que es un flujo totalmente interactivo. Yo no tuve que estar con las minucias, digámoslo así, de cada uno de los modelos de Machine Learning, ni cómo sacar indicadores, ni cómo aprender la funcionalidad, sino que es algo interactivo. Y eso es muy bueno para personas que de pronto no tengan mucha experiencia con el software o programación, como es muchos de los operarios de mantenimiento que no tienen tanta experiencia en esa parte del software. Ahora vamos a hacer un segundo escenario y es, listo, ya sabemos que tenemos unas fallas en nuestro equipo que están categorizadas. Lo que yo necesito saber es, una vez así se esté presentando la falla, cuánto tiempo va a tener el equipo de vida antes de que realmente falle del todo. Y cuándo va a fallar, ¿cierto? O sea, el hecho que se esté presentando una falla en el equipo no es que inmediatamente se falló, sino que es algo que va a ir degradando o deteriorando en el tiempo. Para esta parte, entonces lo que se hacen es utilizar unos algoritmos más específicos enfocados a la estimación de vida útil. Y para el caso tenemos tres tipos de modelos y todos van a ser dependiendo del tipo de datos que uno tenga.
Tenemos los primeros que son los modelos de similaridad. Esos son los modelos que debemos utilizar cuando tenemos todo el rango de datos, ¿cierto? Desde el comportamiento normal del equipo hasta las fallas y todo en el intermedio, ¿cierto? Cómo se comporta la vida útil. ¿Qué pasa? A veces en muchos casos no tenemos los datos hasta la falla, sino que los tenemos hasta un límite de seguridad, que es normalmente cuando vemos que los operadores de mantenimiento prefieren sacar las máquinas de mantenimiento antes de que realmente tengan un daño mucho mayor o que ya no se puedan recuperar. Entonces, si tenemos datos hasta un límite de seguridad, eso sería los algoritmos de degradación los que queríamos utilizar. Y por último vamos a tener los algoritmos de los modelos de supervivencia que están enfocados en que solo tengo datos alrededor de cuando el equipo está fallando. Para nuestro caso, en el caso de las bombas, yo voy a tener el segundo tipo de datos, es decir, vamos a tener la vida útil hasta un momento en el que el equipo de mantenimiento o los operadores de mantenimiento decidieron que era mejor eh, hacer el mantenimiento y no dejar la degradación total hasta la falla. De todas maneras, también en la documentación ustedes pueden encontrar cómo hacer la escogencia de estos modelos, dependiendo de sus fallas, dependiendo de sus datos, y cada uno de estos va a tener opciones de diferentes modelos, de nuevo, dependiendo de cómo se estén comportando los daños y las fallas. Esto lo pueden encontrar en la documentación, es una guía muy útil para cuando estén implementando este tipo de algoritmos. Ok, pasemos entonces a MATLAB para que veamos esta última parte. Entonces en este tenemos, aquí tengo otro live editor, otro compendio de comandos, digámoslo así. Y aquí entonces lo que inicialmente debe hacer uno es, basado en los datos, pues ya sabemos qué tipo de datos tenemos, ¿cierto? Hasta un límite, en este caso ese límite ya está definido por nuestros operarios o por la información que tenemos, en este caso es -9, y vamos a necesitar un indicador de condición. Entonces, este indicador está calculado con los mismos datos del sistema. A veces puede dar cuenta de la realidad y a veces no. Pues de variables físicas, digo, ¿cierto? A veces pueden ser unas variables físicas o a veces puede ser unas variables calculadas o unas características calculadas que son diferentes a las que acabamos de ver. Y lo que realmente necesitamos de este indicador de condición, que es solo uno, es que se vaya degradando al mismo tiempo que se está degradando la máquina, ¿cierto? O se esté comportando, digamos que en una tendencia similar a la de la degradación. Para el caso, nosotros o yo haciendo el diferentes análisis me di cuenta que la degradación para este tipo para estos datos que tenía era era una degradación exponencial. Por lo tanto, eso se ajustaba al modelo de degradación exponencial. Y ahora voy a ejecutar el código para que veamos la gráfica. Ahora, ¿cuál es este indicador? Este indicador es un análisis del primer componente principal que tenía. Es decir, tuve que hacer eh, un análisis de los componentes principales de la señal y me di cuenta que el primer componente de este análisis de componentes principales, el primero se comportaba idénticamente a la degradación que tenía la máquina, ¿cierto? El equipo, la bomba en este caso. Por lo tanto, entonces definí ese componente principal como el, el indicador de condición de vida útil, ¿cierto? El indicador que me iba a permitir calcular la vida útil y me iba a permitir también escoger el modelo de gradación en concordancia al comportamiento que tenía. Ahora, qué es un análisis de componentes principales? Es simplemente que es cambiar de ejes nuestras variables, en este caso serían las variables de flujo y de presión, y ponerlas en un eje que se explique la mayor cantidad de varianza posible.
Por lo tanto, ese es el resultado, ese es el componente principal que explica la mayor cantidad de los datos. Normalmente estas técnicas se aplican en reducción de dimensionalidad de las variables o de las características, y para este caso nos sirve para encontrar el indicador de condición. Y ya lo que hace el modelo, no sé si se dieron cuenta, de hecho, cuando estaba haciendo, que hay unos intervalos de confianza, y esos intervalos de confianza son los que los están dando el modelo. Entonces, cuando empieza el modelo, él empieza a ver la tendencia del indicador de condición, y cuando se empieza a deteriorar la máquina o el equipo, él empieza a hacer el cálculo, en este caso una degradación exponencial, y hace una predicción de más o menos cuándo se va a atravesar este intervalo, ¿cierto? Este límite, que es el que definimos como el límite en el cual se debía hacer mantenimiento. Ese es entonces el segundo ejemplo. Entonces ya con estos modelos yo puedo, desde a medida que la máquina se va degradando, poder ver cuándo va a ser aproximadamente las horas o los días que le faltan de funcionamiento a nuestro equipo. Todo es basado entonces en el indicador de condición, que es importante que esté bien definido. Podemos utilizar estadísticas y algunas técnicas, y la idea es que se comporte basado en la degradación de nuestro equipo. Bueno, finalizando, entonces muchos de nuestros usuarios normalmente quieren utilizar estas técnicas de Machine Learning, pero se encuentran con un problema fundamental, que es muy difícil tener una gran cantidad de datos para que estos modelos puedan aprender, ¿cierto? El foco fundamental de esto es que tenemos mucha cantidad de datos, mucha cantidad de variables, y la realidad es que eso nunca están, ese escenario nunca es tan perfecto, ¿cierto? Nunca vamos a tener, a veces no tenemos datos, a veces tenemos muy pocos datos, a veces no nos es posible hacerlo. Por lo tanto, tenemos otra solución que les puede ayudar a ustedes a igualmente seguir utilizando estos algoritmos de Machine Learning, pero con otro enfoque. Y el enfoque es: ¿qué pasa si yo pudiera simular o generar un modelo de mi máquina que fuera, eh, que se comportara igual a como se comporta en la realidad? Y eso lo que generaría es la posibilidad de uno generarle a esos modelos las fallas, uno poder obtener los datos de falla, y después eh, entrenar el modelo o el algoritmo. Y eso es lo que podemos hacer con Simulink, que es nuestra herramienta de bloques para modelamiento de sistemas dinámicos. Modelamos nuestros equipos por medio de componentes y le inyectamos fallas al equipo, y aquí ya se pueden generar los datos de falla, que son los que normalmente no tengo. Obviamente esto va a tener que estar sintonizado y basado en los datos reales, pero es algo que nos va a permitir hacer todo el flujo de datos sin tener fallos reales. De hecho, estos datos en los que estuvimos aprendiendo hoy, nuestros modelos de Machine Learning, vienen de un modelo de Simulink. Se los voy a mostrar y quiero que observen algunas singularidades que tienen este modelo. Entonces, el primero es que, para los que no conocen Simulink, Simulink es un entorno gráfico por medio de bloques, o sea, es algo mucho más interactivo que MATLAB, y nos va a permitir hacer diferentes tipos de simulación, ya sea una simulación por medio de ecuaciones, o por medio de componentes, o por medio de basado en datos. Es una interfaz muy completa. Aquí vamos a ver cómo eh, cada uno de los bloques que vamos a ver va a representar una parte del modelo. En este caso vamos a tener el... Aquí está abriendo. Aquí vamos a tener entonces nuestra bomba, y nuestra bomba no está sola, ¿cierto? Está acoplada a un motor
que también está modelado y está acoplado obviamente al sistema de ingreso y de salida de líquidos. Pueden ser tuberías en este caso que tienen las propiedades del fluido. Cuando ahondamos en las características de la bomba, nos damos cuenta que estos son un modelamiento por componentes, es decir, por componentes físicos que existen en la realidad que yo puedo palpar, por decirlo así, y eso me va a permitir a mí añadir las diferentes fallas y no a través de, porque sería muy difícil si uno solo tiene la ecuación, añadir fallas, porque no sabría cómo analizar muchos de los componentes. De hecho, como ustedes ven, no sé, como ustedes vieron, creo que no lo vi, no lo, ok, como vemos acá, estos modelos de hecho representan físicamente, estos son por ejemplo articulaciones y estos son puros elementos tipo CAD, ¿cierto? Estos son, eh, esto es una bomba real que nosotros importamos la geometría MATLAB y dentro de MATLAB o dentro de Simulink definimos la dinámica de estos elementos, proporcionando así un modelo que se acerca mucho a la realidad. Vamos a ejecutar nuestro modelo y ustedes lo que vamos a ver es el, el resultado y qué son las variables que estábamos utilizando, que es la variable de presión y la variable de flujo. Cuando estamos utilizando estos bloques, que son bloques especiales de modelamiento físico, nos vamos a permitir eh, ver cómo es el comportamiento a nivel de sistema. Entonces, en este caso, las herramientas de, 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 de mecánica o de de simulación de multibodies, nos van a permitir ver el ensamble completo de nuestros elementos físicos. Entonces yo importé cada uno de estos elementos de CAD y los uní generando la dinámica real de nuestro componente. Y ahora simplemente obtenemos los resultados. Obtenemos los resultados que si recuerdan son los que estábamos analizando. Un periodo inicial de transición, por decirlo así, y después teníamos ya las variables que íbamos a ser utilizadas por el modelo de Machine Learning. Este modelo también, como está realizado, también pudimos añadirle fallas. Entonces, cada vez que yo quiera generar los datos de falla, que es lo que estamos realmente necesitando para el modelo, puedo alterar un poco mi modelo, puedo ejecutarlo de nuevo y puedo grabar o puedo almacenar las señales que estarían dando con una falla. Entonces vemos aquí cómo se comporta un poco diferente y esto al último es la señal que vamos o que utilizamos en los dos ejemplos anteriores para hacer la predicción de las fallas. Entonces este complementa todo el flujo de trabajo. Si ustedes tienen o no tienen datos, si los datos suyos no son suficientes, también pueden crear unos datos que complementen los datos que ustedes tienen. Y también el hecho de tener un modelo de este tipo de su equipo les va a permitir generar muchos más escenarios que de pronto, o fallas que por ejemplo no hayan encontrado en el comportamiento normal, pero que en algún momento puede ser útil analizarlas. Este, sí, esto sigue siendo parte del flujo, ¿cierto? Realmente Simulink aquí lo que está haciendo, o este modelo que acabamos de mostrarles, es generación de datos, ¿cierto? En la parte de Machine Learning, eh, realmente estamos generando de pronto unos datos sintéticos con los que va a aprender el modelo, pero el flujo de trabajo sigue siendo el mismo. Y es una manera de decirle a ustedes que nosotros soportamos cualquiera que sea la entrada, ya sea sensores, ya sea datos históricos o ya sea datos generados, todo va a ser parte del flujo y no van a tener que cambiar el resto de elementos que hayan realizado anteriormente.
Ahora vamos a concentrarnos un poco en la última parte, que es parte de despliegue. De pronto lo vimos más al inicio, pero cuando uno ya tiene este algoritmo funcionando y está prediciendo qué va a pasar, la idea es llevarle esto a los usuarios finales, ¿cierto? Que son normalmente los operarios de mantenimiento, y estas personas lo que van a querer es una interfaz lo más simple posible, pero que pueda tener alarmas y monitoreo constante, que es al último lo que a ellos les interesa. También van a necesitar que esté integrado a los sistemas de IT que ya están en sitio, ¿cierto? En todas sus empresas ya tienen sistemas de bases de datos o de datos de streaming o de datos en vivo, y el modelo tiene que estar acoplado a estos sistemas. Y también eh, el reporte, la facilidad que estos modelos tengan de reportar al finalizar el año, al finalizar el mes, qué, qué bombas fallaron, por qué fallaron, cuál es el fallo más recurrente, porque eso es algo que nos va a ayudar a analizar y a, y a mejorar nuestros productos o nuestro flujo de trabajo al final. Y todo eso lo podemos hacer con las diferentes maneras que nosotros tenemos de compartir estos modelos y compartir el código. Como vimos al inicio, eh, a través de una página de internet. Entonces, eh, lo que hacemos es cogemos este modelo de Machine Learning, lo podemos en una interfaz que nosotros tenemos, que se llama el App Designer, que es algo para realizar interfaces gráficas dentro de MATLAB, y lo desplegamos por medio de un web app. Y eso lo hubiéramos podido hacer también por un, un standalone, una aplicación .exe o una DexEn, o si ustedes están utilizando algún tipo de lenguaje, podemos migrar esta funcionalidad como unos componentes a estos lenguajes. Y si el problema de ustedes es de pronto la latencia y ya van a estar muchos usuarios conectados, normalmente muchas personas utilizan son servidores de producción que también soportamos. Y la otra parte es que muchos de nuestros usuarios también quieren es eh, traducir esto y que corra en un hardware embebido, en un código C, por ejemplo. Y nuestros modelos entonces también van a poder coger este modelo que ya hicimos en MATLAB o este análisis, por decirlo, que se hace, y convertir esto en código que vaya a estar en hardware embebido. Aquí tenemos un caso de éxito en el área de mantenimiento predictivo. Esta es una compañía Baker Hughes del sector de petróleo y del gas, y tenía un problema muy similar al que nosotros vimos el día de hoy. Tienen una bomba en uno de los sitios de extracción de petróleo, y esta bomba constantemente les podía generar fallos y hacía que la producción se parara. Y como no eran capaces de identificar el momento adecuado que se iba a dañar, lo que hacían era que tenían que tener una gran cantidad de estos camiones que tenemos aquí, digamos que esperando en el momento que una de las bombas se daña para reemplazarlo y, y no obstruir el correcto o el funcionamiento normal de la extracción. Lo que pasa es que uno de estos carros puede valer millones de dólares. Entonces, tener estos carros esperando, estos camiones esperando simplemente por si hay un fallo, realmente no era lo más óptimo a nivel de recursos. Por lo tanto, implementaron, basado en muchos datos que tenían, un algoritmo de mantenimiento predictivo con MATLAB, y entonces mejoraron mucho más el proceso, y ahora no tienen que tener ese proceso, sino que ya saben cuándo va a fallar la bomba, y ahí es cuando calculan cuándo deben hacer el mantenimiento. Para hacer un resumen de lo que les ofrece MATLAB y Simulink para ustedes para la parte de mantenimiento predictivo, entonces es una solución de principio a fin, desde la parte de acceso y de generación de datos hasta la parte de desarrollo, que fue lo que vimos hoy, pasando con la parte de los modelos predictivos. Se puede utilizar Simulink para generar datos y también para tener un modelo que esté funcionando a la par con nuestro equipo físico, que es algo que se le conoce como
Digital Twin. Entonces es algo que hoy realmente la gente de la industria lo está aplicando mucho. Y también tenemos una gran cantidad de funciones y una gran cantidad de videos informativos y de charlas que van a ayudar a ustedes a utilizar eh, adecuadamente nuestras herramientas. Esos son algunos de nuestros servicios, de los cuales los dos que más me gusta resaltar es, tenemos un entrenamiento especializado para mantenimiento predictivo de 2 días y tenemos también un equipo de consultoría que realiza proyectos más específicos y más enfocados a lo que ustedes necesiten. La idea es que si ustedes no conocen mucho del software o tienen unos límites de entrega que en los que quieren implementar soluciones de este tipo, nuestro equipo de consultoría eh, es el adecuado para que les ayude en este tipo de enfoque. Y este ya es como el sumario final. Muchas gracias por atender en el seminario de hoy. Lo que voy a hacer entonces es me voy a tomar un par de minutos para ver lo que hay en las preguntas que ustedes puedan haber enviado en el panel de preguntas y respuestas y las voy a contestar. Muchas gracias.